o al coeficiente. Y bueno, a veces hasta con cierta en confianza lo comentan, profe, pero ya sabemos eso, ya sé derivar trigonométrica, exponenciales, y ya digo, bueno, qué bueno, pero no se refiere a eso. Y ya, bueno, expando un poquito más. Les explico sobre qué es una derivada fraccionaria, que no necesariamente tiene que ver con el coeficiente ni con la potencia, sino más bien les explico que, por ejemplo, cuando ellos aprendieron a derivar sucesivamente, primera, segunda, tercera, cuarta, no sé, hasta n derivadas que tengan posibles. Eso lo vieron en el cálculo diferencial elemental. Sin embargo, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo no quiero obtener una derivada, pero que no sea entera, ¿verdad? Porque sabemos que son las derivadas sucesivas enteras, sino quiero derivar fraccionalmente un medio de derivada o 3/4 de derivada. Bueno, precisamente esto es a lo que conocemos como el cálculo fraccionario. Y ahí es como ya se les empieza como que a abrir un poquito el panorama, no solamente sobre ese tema, sino sobre la curiosidad. Y desde luego, bueno, la pregunta que más recurrente después de que les hago sobre esta parte es, la primera es, ¿existe? Y yo, sí, claro. Y después la segunda es, entonces, ¿puedo utilizar las mismas reglas? Entonces ahí les comento, no, ahí es diferente. Y no solamente utilizar los teoremas diferentes, sino porque tienen una historia muy interesante. Porque una pregunta muy común que dicen, bueno, ¿por qué si el cálculo de las derivadas lo hemos visto desde las carreras, inclusive desde preparatoria, ¿por qué no habíamos escuchado hablar de esto si tiene el mismo origen o si tiene la misma raíz histórica? Porque me preguntan que si fue desarrollado paralelamente al cálculo infinitesimal o que si hubo un desfase. Les digo, no, fue exactamente igual. Entonces, iré explicando el por qué muchas veces no sabemos, o a lo mejor es poco divulgado esta parte del cálculo fraccionario. Y después de eso, bueno, pues evidentemente el alumno, las personas, me dicen, bueno, entonces, ¿cuántas derivadas hay? Es decir, yo tenía la percepción solamente de que eran las derivadas que conocemos, y ya empiezo un poquito a hablarles sobre, no, hay otras más derivadas, y les empiezo a platicar también. Por ejemplo, tenemos las derivadas clásicas, que son las que aprendemos quizás en preparatoria, en el último semestre, en las carreras de ingeniería o de ciencias, las derivadas clásicas, por decirlo así. Pero hay otras que conocemos que son derivadas parciales, hay otras que se llaman derivada débil, derivada de Lie, y por supuesto la que voy a hablar en este momento, la derivada fraccionaria. ¿Sí? Y más adelante voy a extender un poquito sobre de qué se trata cada una. Hay otra que es un poquito más aplicable, que es la derivada en espacios de Sobolev también. Entonces, hay muchas derivadas, no solamente es la que nosotros conocemos o llevamos. ¿Qué características tiene o por qué hablo en específico sobre la derivada fraccionaria? Porque podría hablar de la derivada débil o espacios de Sobolev. Bueno, en particular, todas las derivadas eh, tienen una definición y caen dentro de una propiedad o propiedades. Es decir, que a través de ciertas propiedades podemos decidir si esa es una derivada clásica o es una derivada parcial o es una derivada de Sobolev. Y esto es bueno para la matemática, ¿no? Porque es como una clasificación. Pero hay una que no encaja y que a lo mejor no cumple con esas propiedades para poder decir, ah, bueno, pues puedo clasificar. Y es precisamente la derivada fraccionaria. ¿Por qué? Porque en la derivada fraccionaria, entre otras cosas, la derivada de una constante no necesariamente es cero. Y esto obviamente, o bueno, cuando está en el desarrollo, pues viene a romper muchas cosas, porque sabemos que la base de las ecuaciones diferenciales, pues es parte de que la derivada de una constante es cero, ¿verdad? No se diga las derivadas parciales. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que tenemos que tener también ecuaciones diferenciales parciales, y sí las hay. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante. Entonces empieza como una polémica, porque
ciertos grupos decían, bueno, para nosotros sí la derivada es una constante y para nosotros no. Entonces, se tenía ese problema de decir, y pues entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo podríamos dar una definición exacta de la derivada que pueda abarcar a todas? Sin embargo, tengo la derivada fraccionaria que pues, no se me acomoda. Entonces, había dos cosas ahí, una de dos. O hacíamos o se hacía que la derivada fraccionaria, pues efectivamente una constante sea cero para que entre, digamos, al círculo, o doy una definición donde puedan, en este caso, caber todas. Me voy a extender un poquito más adelante, pero ya de entrada, ese tema, los alumnados, las personas, les empieza a crear esa curiosidad de, bueno, ¿por qué aquí sí, por qué aquí no? ¿Okay? Entonces, esta definición es la que se ha estado buscando. En particular, en este seminario, bueno, pues voy a hablar sobre dos definiciones. Hay varias. Llegó un momento en la matemática que había como 10 o 12, ahorita se han ido depurando, pero voy a hablar de las primeras, que son la definición de Riemann-Liouville y la definición de Michel Caputo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en la derivada de Riemann-Liouville, aquí la derivada de una constante sí es cero, y en la derivada de Michel Caputo, aquí la derivada de una constante es cero. ¿Okay? Perdón, la otra es diferente de cero. Fíjense que el Michel Caputo es un físico matemático italiano. Fíjense qué tan nuevo es o qué tan este tema es, apenas tiene pocas raíces. Aún él tiene, creo que tendrá 75 años. Él sigue impartiendo sus conferencias, sigue dando sus clases. Entonces, es algo nuevo y ahorita me voy a extender un poquito más sobre las aplicaciones. Vamos a ver esa parte. Y también otra pregunta que me decían, bueno, entonces, ¿es nuevo el tema o no es nuevo el tema? Bueno, pues sí y no. Y voy a explicarme, voy a extender un poquito por qué sí y por qué no. Bueno, y para eso, para explicar el por qué es tema nuevo, necesitamos primero recurrir a la parte histórica. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el problema o cuáles fueron los problemas que fueron desarrollando o que dieron origen a la derivada fraccionaria? No solamente en este tema, creo que estamos convencidos de que toda la matemática o toda la ciencia tenemos que saber no solamente el cómo, sino también el por qué. Creo que a mí no me cuesta nada empezar y decir, mira, vamos a utilizar estos teoremas y empezamos y arrancamos. Pero necesitamos saber el por qué para saber cuáles fueron las condiciones y sobre todo cambiar esa percepción de que muchas veces las matemáticas solamente son fórmulas o son series que tenemos que memorizar. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿de qué vamos a pasar? Vamos a pasar de conocer de nuestra derivada clásica, por decirlo así, a conocer algo con los factoriales y con ciertas definiciones. Vamos a utilizar algo sobre que es algo muy importante sobre la función gamma. Lo iré explicando detenidamente y también voy a explicar un poquito a grandes rasgos qué es la función gamma. Bueno, la historia de la derivada fraccionaria y del cálculo integral fraccionario, pues está, como les comentaba, relacionado directamente con la derivada del cálculo infinitesimal. Y pues empieza con la familia Bernoulli, la familia más prolífica de la ciencia. Entonces, la familia pues se muda a lo que hoy es Suiza por cuestiones de religión. Y bueno, voy a hablar en específico sobre los personajes principales, en este caso de los hermanos Johann y Jacob Bernoulli. Los hermanos que obviamente ellos ya tenían su destinada por su padre la carrera que iban a estudiar. Sabemos de esa atracción y esa pasión que sentían por las matemáticas y que lo hacían en secreto. Y también que tenían una gran correspondencia con uno de sus creadores, cofundadores, Leibniz. En específico, Johann. Johann, recordemos que era 13 años menor que su hermano Jacob, que él fue el que lo enseñó. Sin embargo, Johann fue el que tuvo mayor correspondencia con Leibniz para las cuestiones del cálculo infinitesimal. Y en ese momento eran pocas personas los que quizás podían entender. A los Bernoulli les tomó cerca de 1 año, 2 años en poder entender los conceptos del cálculo infinitesimal.
Y esta correspondencia pues fue muy fructífera. Bueno, hasta que pues su padre se da cuenta de que están estudiando matemáticas y simplemente les dijo, hagan lo que quieran, estudien lo que quieran, solamente quiero que les deje dinero, nada más. Aunque sea matemáticas, en ese momento así lo comentó. Bueno, pues ambos decidieron partir. Eh, Jacob se queda en Suiza dando clases. La historia de los Bernoulli, tanto de los padres, los abuelos, es una historia increíble, créeme. Me podía pasar aquí hora y media o dos eh, sobre las historias, pues, sobre todo de peleas, ¿verdad? Entre hermanos e hijos. Pero, por ejemplo, Johan también decide ir a Francia, pero la idea de Johan era quedarse en Suiza con su hermano a dar clases, pero pues ya sabemos la historia de que, bueno, pues su hermano ahí le puso el pie para que no se quedara, ¿verdad? Entonces hubo ahí como eh, un recelo, aparte de que Jacob también ya sentía cierto recelo porque Leibniz tenía mucho contacto con Johann y no con él, que era el hermano mayor. Entonces ya ahí empezaban los conflictos. Entonces, repito, aquí fácilmente con los Bernoulli podemos hacer una historia de 5 series de la Rosa de Guadalupe, pero es aparte. Muy bien. Estando en Francia, bueno, pues sabemos que Johann, una de sus responsabilidades, porque era llevar los conceptos del cálculo infinitesimal, pues es maestro del Marqués de L'Hôpital, un matemático con talento, no al nivel de los Bernoulli, que bueno, ya sabemos la famosa regla de L'Hôpital, ¿verdad? Los límites que aplicamos en cálculo diferencial. En algunos otros lados sí lo atribuyen a la regla de L'Hôpital-Bernoulli, pero sabemos que pues todos los descubrimientos que se hacían y estaban condicionados, así estaba estipulado del Marqués con Bernoulli, que tendrían que ser a nombre del Marqués de L'Hôpital. Y obviamente ya después de que Johann deja de trabajar, regresa a Suiza, pues ya hace esas declaraciones. Cuando el Marqués de L'Hôpital entiende los conceptos del cálculo diferencial, le envía una carta a Leibniz y le hace una pregunta muy sencilla. Entendí ya los conceptos, pero ¿qué pasaría si en vez de n, que fuera un entero, este fuera un medio? ¿Sí? Aquí un puntito clave es, normalmente Leibniz no contestaba tan rápido, inclusive con los hermanos Bernoulli se tardó, era una persona, así lo ponen con mucha prepotencia, sin embargo, pues en esta ocasión no fue tan tardía, porque obviamente pues era alguien de la realeza. Y la respuesta del Leibniz fue que sí se podía resolver, sin embargo, que no tenía una interpretación ni física ni analítica. Algo muy importante que dijo y que hoy casi todos los que vemos este tema eh, recurrimos a esta frase o a esta respuesta de Leibniz, que es, esto conducirá una paradoja, de lo cual algún día se extraerán consecuencias útiles. En ese momento, observen cómo ya estaba naciendo al mismo tiempo el cálculo infinitesimal o las derivadas clásicas, las integrales y también el cálculo fraccionario. Sin embargo, la derivada y la integral clásica, pues sí tenían una interpretación. En cambio, la derivada fraccionaria integral no lo tenían. Por lo tanto, fue careciendo de interés. Inclusive, le hicieron la misma pregunta a Newton y su respuesta fue la misma. Pues sí la puedo calcular, sí se puede obtener, pero no encuentro la aplicación, entonces no lo va a descartar. Más Newton que en su momento pues lo requería para conceptos físicos. Entonces, se fue quedando un poquito el tema, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no continuaron? Bueno, pues precisamente hoy, bueno, pues conocemos las aplicaciones, las interpretaciones que tiene la derivada sobre el desplazamiento, la velocidad, la aceleración en física. También conocemos, bueno, sabemos que si tenemos la función eh, respecto al tiempo, si hago la primera derivada, la velocidad, la segunda, la aceleración. También conocemos sobre el aspecto en este caso de la pendiente. Pero imagínense, nosotros sacamos una media derivada. Físicamente, ¿qué es eso que está entre el desplazamiento y la velocidad? Y pues, no se podía definir. ¿Cómo le llamo a eso? O si usted saco, por ejemplo, la 1.5 media derivada, ¿cómo le llamo a ese fenómeno físico que está entre la velocidad y la aceleración? Entonces, esta era una de las causas por la que tanto sus cofundadores
decidieron no seguir con el tema. Sin embargo, estaban convencidos de que esto algún día iba a ser útil, ¿sí? Y esto, le repito, realmente el cálculo fraccional tiene alrededor de 100 años que está dando como un boom, por ejemplo, ¿sí? Y claro, también, por ejemplo, conocemos la interpretación de la pendiente de la recta tangente, las concavidades, etcétera. Pero nuevamente la pregunta, bueno, ¿y una M derivada dónde está? ¿Dónde la ubico? ¿Será una recta tangente? ¿Será una recta secante todavía? No sabemos. Ahí empieza la derivada y la integral fraccionaria. Y paralelamente también, bueno, sí es un tema nuevo, por decirlo así, porque se fue dejando. Sin embargo, sí quiero mencionar que, por ejemplo, ha habido algunas universidades que empezaron como a influir sobre este boom de dar el cálculo o de incluir las materias del cálculo fraccionario en los estudios o en las especializaciones también. La UNAM fue de las primeras que empezó a estudiar estos tipos de investigaciones. Ahorita voy a explicar con un caso en específico. Y de ahí han ido surgiendo algunas otras que se ha ido agregando a un concepto que se está haciendo un congreso, que empezaron con la Universidad de San Luis, Zacatecas, Guanajuato, y hoy se están integrando más. En este año va a haber se está haciendo un congreso y es el número 5, y en específico ahora también se agregó el Tecnológico de Monterrey, bueno, la Escuela de Ingeniería y de Ciencias a este congreso. En este año en específico, bueno, pues bueno, afortunadamente, bueno, para mí, porque estoy aquí en Monterrey, entonces aquí nos va a tocar la sede, va a ser por ahí, creo que de octubre, no recuerdo. Va a ser aquí en Monterrey, este congreso va a ser internacional. Y les voy a mostrar un poquito lo que es el programa o una parte del programa que ya lo tienen destinado. Todos esos temas que ustedes están viendo ahí son temas relacionados con el cálculo fraccionario, tanto la derivada como la integral fraccionaria. Vean la cantidad de aplicaciones que tiene. Y obviamente, pues para el Tecnológico de Monterrey, que lo que busca siempre es una innovación sobre los temas o ciertos modelos matemáticos, decidió sumarse a esta parte y traer ponentes de muchos otros países para que puedan exponer, en este caso, los temas. Entonces, tiene una gran aplicación. Aquí les voy a platicar dónde en México o en específico cómo surge ese interés por el cálculo fraccionario. Bueno, eh, hubo un derrame en México hace muchos años sobre lo que es los pozos petroleros. Entonces, fue un desastre ecológico a nivel mundial. Y ellos encontraron que la causa de ese desastre, pues básicamente era que el modelo matemático tenía un error muy grande. En este momento estamos hablando de un 36%, que es muchísimo, ¿eh? Que tenía que ver con la presión, en este caso, y con las superficies. Y bueno, este desastre natural, la OPEP la abarcó y bueno, en común acuerdo con todos los países miembros, lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a tratar de ese modelo matemático, hacerlo con menos error para que no ocurra precisamente este tipo de eventos. Y ahí, bueno, trabajaron Pemex con el CONACYT, ¿sí? Dicen, bueno, vamos a revisar el modelo matemático. Creo que por ahí estaba una plática muy interesante cuando platicó este evento con el doctor Fernando Brambila de la UNAM. Estuvimos en una conferencia con él y él hablaba porque él estuvo a cargo de este proyecto, de la revisión. Entonces tenían que revisar esa parte. Básicamente, ¿qué tenían que resolver? Pues lo siguiente, bueno, como ellos hacían o hacen perforaciones, entonces lo que ellos extraen siempre son muestras de la superficie. Y en base a esas muestras de la superficie, pues obviamente deciden si hay que perforar con tanta presión, etcétera. ¿En qué se basaban ellos o cuál es su modelo matemático?
en esta parte, fíjense. En la última parte, para ellos era muy importante esto que está aquí, la superficie. Es decir, esto era muy importante, porque al final la extracción del petróleo pues, se basaba en esta parte. Y estas gráficas que estamos viendo, por ejemplo, estas son las muestras que ellos tomaron, aquí está, de las superficies, y este es el modelo que ellos pronosticaron o que estaban pronosticando para cada, en este caso. ¿Cómo lo estaban resolviendo en ese momento? Con el cálculo diferencial que conocemos normalmente. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era el siguiente, que ellos estaban haciendo, bueno, había un error porque la parte real, pues obviamente tenía un gran error con esta parte, porque al momento de modelar, pues la derivada sabemos que tiene que tener una condición, pues que tiene que ser continua. ¿Ok? Entonces, bueno, si no era continuo, digamos, la superficie, pero al momento de modelarlo, lo tomaba como una superficie continua y ahí es la diferencia de error. Entonces decían, bueno, tenemos que mejorar el modelo para que se acerque lo más posible en ese momento a esta parte. Desafortunadamente en ese momento no encontraron ninguna herramienta o ningún modelo que se acercara a esa parte. Específicamente estoy hablando sobre la porosidad. Eso se llama la porosidad. Eso al final de cuentas se vino a resolver con algo que se llama la dimensión fractal, matemáticamente. Es decir, como les decía, la derivada, bueno, pues el modelo matemático está muy bonito, pero para la realidad no se adapta porque implica una continuidad. Hay otro tipo de derivadas que se llaman las derivadas de Debye, que son básicamente transformadas de Fourier. ¿Qué tipo de derivadas son esas? Bueno, nada más son las de tipo 0 y 1. Por ejemplo, ahí tenemos la función delta de Dirac. O sea, nada más me funciona para ese tipo de funciones. Pero en específico, fíjense, la derivada fraccionaria vino a resolver el tema. ¿Por qué? Porque la derivada fraccionaria, me voy a trazar un poquito aquí. Esta dimensión fractal que está aquí, o sea, la primera impresión cuando los matemáticos ven la dimensión fractal, dijeron, bueno, vamos a hacerlo con fractales. Y bueno, sí hubo una mejoría, pero sabemos que los fractales, bueno, son simétricos, pero por ejemplo, aquí no, pues no hay mucha simetría. Sí se avanzó con los fractales, pero todavía falta algo más. ¿Dónde se le dio el clavo? Aquí, con los conjuntos de Cantor. ¿Por qué? Sabemos que, por ejemplo, esta función de Cantor, aquí está, sabemos que tiene piquitos, no es continua. ¿Qué se puede representar? Bueno, también con este conjunto de Cantor. Entonces, eso fue lo más cercano que se pudo dar. Al momento de que ellos aplican la derivada fraccionaria en lugar de la derivada tradicional, de ese 37% bajaron a un 4%. O sea, increíblemente el porcentaje pasó y bueno, afortunadamente ya no han tenido ese tipo de desastres. Pues allí es cuando en México empezaron a voltear a decir, caray, entonces esto sí tiene muchas aplicaciones. Pues no se diga la OPEP, ¿verdad? Que pues, imagínense, 37 un 4% hablando de millones de dólares. Pues obviamente que dijeron, síganle con las investigaciones. ¿Sí? Obviamente se siguieron aplicando para la geología, superficies, etcétera. Pero este fue como que la entrada a México se tuvo que atacar por un desastre ecológico. Así es como que se da a conocer. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos al desarrollo. Bueno, ¿y cómo calculo una derivada fraccionaria? ¿Cómo puedo calcular una integral, en este caso, fraccionaria? Bueno, uno de los primeros acercamientos hacia esa parte fue el matemático Lacroix, que dijo, bueno, a ver, voy a empezar definiendo la derivada o encontrando una fórmula para una derivada sucesiva, pero para números enteros y, muy importante, estaba condicionado a esto, a que tiene que ser respecto a esta función con m y n siendo números naturales. No resolvía el problema de momento porque queremos encontrar la derivada de orden fraccionario, pero dice, bueno, vamos a hacer un avance. Y claro, estaba limitada a solamente
esta función, ¿sí? Es decir, si quieres sacar una derivada, no sé, función trigonométrica, exponencial, no, solamente con eso. Y bueno, y al final de cuentas sirve porque, por ejemplo, sabemos que si tenemos, por ejemplo, esa función y si quiero sacar la tercera derivada, pues simplemente m vale 4 y n vale 3. Observen cómo aquí ya estamos incluyendo los números factoriales, que van a ser muy importantes o son muy importantes. Y lo único que tengo que hacer es sustituir. ¿Sí? Aquí es m menos n. Igual aquí, m menos n. Menos 3, 1 factorial. 4 menos 3 es 1. 4 factorial, vemos que es 24. Ahí está. ¿Ok? Aquí lo pongo paso por paso. Y aquí, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, pues ya nos ahorramos el hacer primera derivada, segunda derivada, tercera, cuarta, no sé. Lo hace directo. Repito, pero uno resolvía el problema, porque no era, digamos, no era tan sencillo pasar de los números factoriales enteros, porque ese era otro problema, a los números factoriales fraccionarios. El que vino a resolver el problema, y bueno, y para él en ese momento fue Euler, ¿sí? En palabras, pues no batallen, agreguen la función gamma, ¿verdad? Bueno, fácil para él, ¿verdad? Sabemos que la cantidad inmensa de trabajos que hizo, él obviamente creó la función gamma. Y ustedes pueden ver que la única diferencia entre esto y esto es que aquí le está agregando la función gamma, que está aquí. Entonces, aquí ya Euler estaba dando uno de los primeros acercamientos de la derivada fraccionaria. Es decir, ahí con esto ya podemos encontrar la derivada fraccionaria. Claro, repito, limitado a la función que x a la potencia, pero ya era un gran avance. ¿Ok? Bueno, entonces, obviamente a veces puede surgir bueno, pero ¿qué es la función gamma? ¿O para qué me sirve? También la función gamma tiene una gran historia, pero igual, voy a meter 2 horas explicando, entonces, así a grandes rasgos, ¿qué es la función gamma? La función gamma está relacionada con los números factoriales. Nosotros conocemos, entre muchas definiciones, si yo quiero encontrar el factorial de un número, puede ser con esta fórmula, ¿verdad? 4 factorial es la multiplicación, en este caso sucesiva, de los números enteros. 24. ¿Ok? Bueno, pues, por ahí alguien un día se preguntó, bueno, ¿y qué pasaría si yo quisiera obtener un medio factorial? Y desde luego, a lo mejor la primera respuesta o la primera, el sentido común del nombre es decir, bueno, o sea, ¿cómo puedo definir en un medio quién es el que está atrás o punto 48? Nunca voy a terminar por el desarrollo infinito. Pero, bueno, sabemos que lo que para el ser humano es imposible, muchas veces para la ciencia y para la matemática no lo es. Y lo que se da, o quien termina resolviendo nuevamente este problema es precisamente Leonhard Euler, ¿sí? Con la función gamma, ustedes pueden encontrar el número factorial no solamente de cualquier, digamos, número, sino aquí, por ejemplo, este z son los números complejos. Es decir, Euler, una vez que demuestra la función gamma para los números reales, dice, bueno, ¿qué pasa si quiero encontrar el factorial de un número complejo? Pues también, órale, y se agarró y lo demostró. ¿Ok? Aquí nada más la función gamma no está definida para los números enteros negativos. ¿Ok? Entonces, esto es la función gamma. Básicamente, ¿qué es la función gamma? Es la extensión de los números factoriales. Ahí está. Aquí me voy a adelantar un poquito porque es como un tipo de demostración, ¿ok? Pero igual me regreso en la pregunta. Ahora sí. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo esta función, y igual a x, y queremos calcular la media derivada, vamos a utilizar la definición de Euler, que es esta que está aquí. Entonces, vamos a ver. M es 1. Recuerden que M es la potencia, la que está aquí. Y obviamente N es un medio, porque quiero obtener la media derivada. Voy a hacer la sustitución. Me vale 1, bueno, más 1. M menos N más M menos N. 1 más 1 son 2. Está. 1 menos 1 medio más 1 son 3 medios. 1 menos 1 medio, pues es 1 medio. Y observen, aquí
Nada más tengo que yo hacer la función gamma de 2 y la función gamma de 3 medios. Cuando empezamos a estudiar la función gamma, siempre lo primero recomendable es hacerlo a mano, definir la fórmula que les acabo de mencionar, resolver nuestra integral, si nos tardamos un poquito, al final hagamos el resultado. Una vez que ya se tiene el concepto claro de qué es la función gamma, ya después podemos utilizar unas tablas de valores, es decir, nosotros ya conocemos que, por ejemplo, la función gamma de 2 es igual a 1 y también que la función gamma de 3 medios es igual a raíz cuadrada de pi entre 2. Pero repito, desde un punto de vista de un servidor, siempre prefiero primero, a ver, vamos a arrastrar el lápiz, conoce qué es la función gamma, resuélveme la integral, evalúala y llega al resultado. Una vez que ya conozcas, ahora sí, bueno, ya tienes esos valores que van a ser muy familiares. Entonces, como les digo, creo que no solamente es decirle, pues aprende que la función gamma de 2 es igual a 1. Es bueno, sí, pero creo que me gustaría más que supieras el por qué, no tanto, no solamente en el coma. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, quiero estar aplicando. Gamma de 2, 1. Gamma de 3 medios, raíz cuadrada de pi, entre 2. Aquí simplemente es hacer álgebra. Aquí nada más es 2. Y aquí tengo x elevado a un medio, pues la vuelvo a reescribir como raíz de x. Y esto por ley de los exponentes. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la media derivada de, en este caso, y igual a x con la definición de Euler es esto que está aquí. Ese fue de los primeros acercamientos que se dieron. Una pregunta muy interesante que en su momento surgió es lo siguiente. A ver, si yo tengo la media derivada y le vuelvo a sacar la media derivada, o sea, para que me diera la primera derivada, ¿me dará 1? O sea, como en el cálculo que conocemos, o sea, si sacamos la primera derivada de esta función, sabemos que me da 1. Entonces, a ver, en el cálculo fraccionario, media derivada, y si le vuelvo a sacar la media derivada, ¿me dará 1? Y pues, interesantísimo. ¿Por qué? Porque esa pregunta es una conexión directa. Es decir, bueno, sabemos que se utilizan teoremas y técnicas diferentes para obtener las derivadas, tanto de la clásica como esta en la fraccionaria. Pero esa pregunta era algo que los tenía inmersamente porque decían, si esto se puede conectar, eso es un puente. Entonces, es un puente interesantísimo, porque así podemos validar muchas cosas y están relacionadas entre sí. En ese momento no se tenía en este caso, la seguridad, pero una pregunta que estaba muy, muy inquietante. Ahora, aquí viene la otra parte. Derivada de una constante. Cuando empieza, porque esa fue una de las interrogantes de Euler en su momento. Entonces, definimos, bueno, una constante para que esté acorde, quizá la cero, pues sabemos que es 1 y me queda la constante. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale m, que es mi potencia? Pues vale 0. ¿Y cuánto vale n? 1/2. ¿Ok? Repito, aquí yo estoy sacando la media derivada. Yo puedo sacar 3/4 o 11/3, el que quiera, cualquier valor de n. El valor de n está relacionado con la función gamma. Entonces, elegimos ahorita para estos ejemplos, pues valores, digamos, que sean más familiares. Sí los podría sacar, no sé, para 20/5. Sin embargo, tendría que ser otro tipo de herramienta con la función gamma para otros valores, pero también se puede. Entonces, bien, si sustituimos, aquí estoy poniendo la constante, fuera. M vale 0, n que vale 1, 0 menos 1/2 más 1. Y aquí, evidentemente, 0 menos 1/2. Aquí me va a quedar 1, 1/2 y aquí menos 1/2. Y nuevamente, o sea, recurrimos a los valores de la función gamma. Aquí está. Gamma de 1/2 es raíz cuadrada. Y que también es algo muy interesante porque cuando nosotros enseñamos los números factoriales, quizás tengan la experiencia o lo han visto, quizás cuando le decimos al alumno, 1 factorial es 1, y le decimos, pero también 0 factorial es 1. Y dicen, ¿y por qué? Entonces, a veces les empezamos a enseñar con deducciones sobre el 0 factorial, el cual no es malo.
Sin embargo, como que la razón principal o la justificación sería decir, en este caso, porque es la extensión de los números factoriales sustituyendo z igual a 0. Claro que imagínense si eso le pregunta a un estudiante de secundaria, pues a lo mejor quizás no del todo le quede claro, ¿verdad? Y quizás hasta se pueden asustar un poquito, ¿verdad? Porque de por sí no les gusta tanto y nosotros siendo como que más. Pero aquí empieza el cero factorial. ¿Sí? Tuvimos gamma de 1, 1. Gamma de 1 medio, raíz cuadrada de pi. X a la menos 1 medio. Aquí ya está resuelto. Simplemente lo que tengo que hacer es x a la menos 1 medio y lo bajamos. 2. Ahí está. ¿Okay? Observen cómo la derivada de una constante en el cálculo fraccionario no es o no necesariamente es 0. Y ahí es cuando empieza a ver, si de por sí ya se tenía como, digamos, una percepción de que no tenía tantas aplicaciones como cualquier otro tema de matemáticas, hijo, eso, ya con la derivada de la constante que no es 0, decían, oye, es que tengo cálculo diferencial, tengo cálculo integral, tengo ecuaciones diferenciales que están basados en esos precios, tengo transformadas, series de Fourier. Era como echar abajo muchas cosas. Entonces, mejor lo que hicieron, bueno, vamos a tratarlo aparte porque no estamos seguros si esto sea 100% y una demostración es algo complicado. Inclusive, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, nosotros conocemos la demostración. Y es algo relativamente sencillo que podemos explicarlo, ¿verdad? Y que tiene muchas interpretaciones, sobre todo gráfica y analítica. En el cálculo fraccionario no es tan sencillo hablar de un teorema fundamental. ¿Sí? Ahí ya es otra cosa, porque sabemos que en el teorema fundamental relacionamos las derivadas con las integrales. Aquí hablamos de otra cosa como operadores y como espacios e inclusive como conjuntos. Es un poquito más complejo hablar de un teorema fundamental. Ok, muy bien. Ahora sí. Bueno, eso fue el método de Riemann, perdón, de Euler, pero, como les decía, pues estaba limitado. Si yo quería encontrar una derivada de una función trigonométrica de otra, pues no lo podía hacer. Entonces, aquí es cuando en primera parte Riemann empieza a trabajar. Él empieza con esto y le empieza a dar el tema de operadores. En su momento, Riemann empieza a darle una estructura y él estaba con tres temas, perdón, para su tesis doctoral, que era la función z, que ya conocemos, las derivadas fraccionarias, que es esto, y las variedades geométricas. Pero obviamente le dijeron, pues, no puedes con las tres, tienes que presentar una. Para algunos, afortunadamente, podemos decir que se decidió por las variedades geométricas, pero otros quizás podamos decir que desafortunadamente porque nos quedamos con esa sensación de que, hijo, se hubiera podido hacer algo mucho más con las derivadas. No se diga de la función z, ¿va? Que a lo mejor todo el mundo conocemos. Y posteriormente, Luby fue el que amplió un poquito más sobre esta definición, que es esto que está aquí. Observen cómo nuevamente está presente la función gamma. La función gamma es una función muy importante y que vamos a irnos encontrando en adelante, o que nos podemos encontrar en este tipo de temas. Y la otra que les comentaba hace un momento es la definición de Michel Caputo, el matemático actualmente sigue dando sus conferencias, pero para él sí. Para él fue decir, no, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer una definición en donde la derivada de la constante sea 0, pues para que se integre al resto del grupo, ¿sí? Y no integrar el grupo a la constante. Entonces, hubo esa variedades y me preguntan, ¿y cuál es la correcta? Las dos son correctas. Depende. Repito, hoy tenemos una definición que es un poquito más amplia, más concepta, pero estos fueron los inicios. Aquí está. Y como les decía el comentario, la definición de Riemann-Levy, la derivada de una constante es diferente de 0. Y para Caputo, no. Para él sí, la derivada de una constante es, en este caso, 0. Bueno, les traje aquí también un ejemplo de Riemann-Levy. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a obtener la media derivada de una constante. Vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí alfa. Yo debo de seleccionar un valor de alfa y ese valor, bueno, no es aleatorio.
pero sí tiene ciertos criterios que podemos hacerlo. Normalmente es un medio. ¿Okay? Bueno, n vale, en este caso, bueno, le vamos a poner el valor de 1. Es decir, alfa relacionado con la media derivada. El valor de n está relacionado con el valor que yo debo escoger en función de alfa. ¿Sí? Ese es el valor. ¿Dónde afecta? Aquí. Yo le puedo poner un 3, pero eso implica que yo voy a sacar tercera derivada. Entonces, para ciertas funciones me conviene hacer una derivada alta y para otras me conviene hacer una función bajita. En este caso me conviene hacer 1 para nada más sacar una derivada. Entonces, vamos a sustituir. Aquí vale n, 1, menos un medio. Aquí, esa es nuestra variable. N vale 1, menos un medio, menos 1. ¿Cuál es nuestra función? La constante. Esta era la ventaja de Riemann-Liouville, que aquí ustedes pueden poner una constante, una potencia, una logarítmica, una álgebra, una trigonométrica, la que ustedes quieran. ¿Okay? Obviamente, conforme yo voy agregando funciones, como en todo proceso, pues obviamente el proceso es un poquito más largo o extenso, pero se puede hacer. Entonces, aquí está. 1 menos un medio es un medio. Aquí está la derivada. 1 menos un medio menos 1, pues es menos un medio. Nuestra función es una constante. ¿Está? Y aquí, bueno, voy a tener que hacer un cambio de variable, porque fíjense, aquí estoy integrando respecto a s, y con esta parte, voy a hacer esto. U es igual a x menos lo que conocemos hoy en día, nuestro cambio de variable, ¿verdad? Entonces, derivamos u con respecto a s, me va a quedar menos 1, es decir, derivada de u es menos ds. Y voy a sustituir estos elementos. Como aquí, esto que está aquí es u. El diferencial en S, aquí es igual a d1. Aquí está el signo negativo, que es con la constante. Aquí, esta constante, la colocamos. Como aquí ya nada más me queda u a la menos un medio, diferencial en 1. Es decir, me queda como las integrales. Esto que tenía, en este caso Riemann-Liouville decía, bueno, eso sí lo puedo resolver con mis técnicas de cálculo integral clásico. Entonces, ese era el puentecito que agradaba mucho, porque para ciertos casos sí puedo poner, o para ciertos casos de la derivada fraccionaria, sí puedo meter técnicas de las derivadas, siempre que se haga correctamente el cambio. Vamos a ver acá. Aquí está. Y bueno, pues aquí nada más le voy a sumar 1, ¿verdad? A la potencia y me va a quedar esto. Aquí está. Desde luego, tengo que evaluar dónde, en X y en 0. Observa, y nuevamente hago lo mismo. ¿Por qué hago eso? Eso es el teorema fundamental del cálculo. Y como lo estoy tratando como una derivada clásica, por eso lo voy a hacer. Aquí. Ya sabemos que U es igual a X menos S. Ahora sí, voy a meter X y voy a meter 0 aquí. Aquí está. ¿No vale X? Aquí está. Obviamente esto me va a dar 0. ¿Ok? Y solamente me va a quedar esta parte. X menos 0 es X. Pues aquí ya está. Menos, bueno, pues va a ser más. Y ahora sí, pues, esto también es. Ya que acabé de integrarlo, de evaluarlo, tengo que sacar la primera derivada. Por eso les mencionaba yo. Cuando yo pongo aquí la n, eso implica que yo voy a sacar una derivada. Yo le puedo poner, de hecho, si aquí yo le pongo un 3, sacar la tercera derivada de esta función, pues no es tan complejo, ¿verdad? Simplemente sé que van a ser repetidos. Entonces, hay que saber cuál es el valor que debo hacer. Ahí está. Entonces, sacando la primera derivada, ahí está. Ya hacemos un medio por 1, un medio menos 1. Casi listo. ¿Cuánto vale gamma de un medio? Está, bueno, esta nada más aquí lo multiplicamos por esta. Y gamma de un medio, ya sabemos que es raíz cuadrada de pi. Y me va a quedar así. Y finalmente este, vamos a bajar. Lo convertimos. Multiplicamos. Ahí está. ¿Okay? Observen. Esta es la media derivada de una constante con la definición
de Riemann-Levy. Me voy a regresar. ¿Se acuerdan que sacamos la medida derivada de una constante, pero con el método de Euler? Me da lo mismo. ¿Okay? Este es el método que utilizamos con el de Euler. Sí, claro. El método de Euler estaba restringido a que solamente por cierto tipo de funciones. Sin embargo, cuando utilizo la definición de Riemann-Levy, me permite extenderlo a muchas funciones, a casi todas las funciones, inclusive complejas. ¿Okay? Solamente que sí, para una derivada compleja es un poquito diferente. Ahí está. Entonces, ahí ya tenían esa conexión, ya se tiene el puente. ¿Sí? Derivadas fraccionarias con las técnicas y coinciden. Ahí está. Ok, bueno, entonces, perdón, ahí está. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con la derivada de Michel-Caput. Aquí está. Igual, fíjense. Esta es mi función. ¿En qué se diferencian? Fíjense. Son muy similares, solamente que aquí observen. Está esta diferencia. Aquí yo tengo mi función, en este caso, elevado a una potencia. Bueno, la derivada la tengo dentro. Y en la definición de Riemann-Levy lo tenía aquí afuera. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Para nosotros, o cuando lo vemos, podemos decir, ay, pues, no, uno está dentro, está afuera, es algo simple, pero demostrarlo es un poquito complejo y para algunos tienes caso y otros no. Repito, ¿cuál es la correcta? Las dos son correctas. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, básicamente en la aplicación es lo que podemos hacer. Vamos a coger los mismos valores, 1/2 y 1. Claro, aquí como ya está demostrado, o como Caputo ya demostró que la derivada de una constante, en este caso aproximadamente es 0, por ejemplo, si sustituimos, observen aquí, 1, 1/2, 1 menos 1/2, y aquí. Yo ya estoy poniendo la derivada de una constante. Entonces, desde aquí uno puede decir, pues como esto es 0, si lo multiplico por esto, va a ser 0. Y por esto, 0. ¿Ok? Ahí está la función. ¿Ok? Repito, no quise, y al final es eso, agregar la demostración porque sí es un poquito extensa, pero tengo los artículos que lo demuestran. Al final voy a dejar en mi correo para, con toda confianza, el material que ustedes consideren importante, se los puedo enviar sin ningún problema para que puedan ampliar. Pero ahí está. La derivada constante respecto a Caputo es 0. Pero también otra pregunta que me hace, bueno, entonces, ¿y si yo derivo una función, por ejemplo, seno de x con Caputo y con Riemann-Levy, ¿pueden coincidir? Sí. Sí. La piedrita en el zapato es la derivada de la constante. Las otras sí tienen una relación entre las definiciones. ¿Sí? Y claro, precisamente una de las preguntas es, bueno, entonces, ¿se puede hacer una media integral? Es decir, media integral más media integral me dará la integral, o sea, o nuestra integral que hoy conocemos. Esto fue lo que trabajó Riemann, se le llama operadores, en la base de operadores. Y él lo definió así, o sea, él para encontrar una integral fraccionaria lo definió de esta forma. O sea, nuevamente está presente la función gamma. Aquí vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Dice, calcular la medida integral de nuestra función f de x igual a 1. ¿Okay? Entonces, alfa es un medio porque es mi media integral. Y mi función vale 1, que es esta que está ahí. Esto es igual a 1. Metemos los valores. Aquí está. Medio menos 1. Aquí está. Alfa vale 1/2. Mi función vale 1. Y bueno, aquí sí está un poquito más cortita la definición de Riemann-Levy para las integrales, pero a veces sí las técnicas son un poquito largas porque requieren un poquito más de procedimiento. Entonces, bueno, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y nuevamente, aquí, ¿qué necesito hacer? Cambio de variable. Aquí, bueno, aquí hacemos que gamma de 1/2 es raíz cuadrada de pi. ¿Qué quiero? Hago el cambio de variable. Aquí. Derivo con respecto a t. Sustituyo.
esto vale U. Muy similar a lo que hicimos en la derivada de Riemann-Liouville, pero para las derivadas, esto vale menos de U. Este menos, ya sabes que lo podemos calcular fuera. Aquí está. Aquí nuevamente, ¿qué me queda? Otra integral, pero como nuestra integral clásica, ¿verdad? Nuestro puente. Entonces, integramos, le sumamos un medio. Aquí está. Claro, hay que evaluar de x desde 0 hasta x, pero u vale x menos t. Aquí está. Sustituimos cuando vale x y cuando vale. Fíjense, aquí utilizamos la t. De aquí en adelante, y como comentario, Riemann utiliza o se utiliza mucho la variable t, porque de aquí sigue la sucesión con las derivadas parciales fraccionarias, las ecuaciones diferenciales fraccionarias. ¿Hay transformadas de Laplace fraccionarias? ¿Series de Fourier transformadas? Sí, sí las hay. Esto me da 0. Me queda pues nada más x a la 1/2. Aquí está. Ya prácticamente esto nada más es álgebra. Más esto 1/2. Lo transformo y ley de los exponentes. Ahí está. Entonces, la media integral de mi función 1 es 2 por raíz cuadrada de x sobre pi. Ahí está. ¿Qué es esto? Y claro, como les comentaba, si a esa integral yo le vuelvo a aplicar, por ejemplo, o la vuelvo a meter en mi definición y le vuelvo a sacar la media integral, me va a dar, por ejemplo, la primera integral o x. La respuesta es que sí. Okay. Para este caso, sí, con la definición de Riemann-Liouville. Es decir, que con la derivada fraccionaria nosotros podemos resolver, y la de Euler, nuestras derivadas fraccionarias. Son de las primeras, son las pioneras. De aquí hay otras más, pero tienen una extensión hacia la teoría de números, perdón. Inclusive la definición que es más aceptada, Kobayashi, va relacionada con los conjuntos, las teorías de grupos. Aquí está. Hay que hacer esto. Y de hecho, ya, Riemann lo hace y lo demuestra ya más propiamente, que es, sí, como les decía, él lo llamó operadores, teoría de operadores. Una integral alfa por otra integral beta de una función siempre va a ser igual a, en este caso, alfa más beta. Entonces, avances importantes que se pueden obtener, repito. Y también hay integrales complejas, también hay. Sí, sí, también, solamente que se requieren un poquito de más extensión. Aquí está. Eso es lo que les platicaba. Ya para cerrar, nada más, bueno, la interpretación de la derivada fraccionaria, pues es simplemente aquellos que se aplican a superficies que no son continuas, pero también que no son, o digamos, como tipo funciones como la delta Dirac, sino que son tipo de fractales. ¿Sí? A eso se aplica la derivada fraccionaria. Voy a cerrar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho la ponencia. Vamos a ahora pasar por la parte de los comentarios. No sé si alguien tiene algún comentario, puede levantar su manita. Sí, creo que por ahí Gerardo, sí. Emilio. ¿No? Sí, efectivamente. Adelante, doctor Gerardo. Primero, mole, porque también mi tesis doctoral tuvo que ver con derivadas de orden fraccionario, pero con los llamados espacios Nikolsky-Bezo. Y ahí el detalle es de que la forma de trabajarla fue vía la transformada de Fourier.
Está usando aquella propiedad de que cuando derivo, pues sale X a una potencia por la transforma de Fourier. Entonces, ahora que hago unos comentarios, bueno, creo que una cosita que noté aquí, que cuando se hizo los cálculos ahorita, al hacer el cambio variable, creo que nomás hay un detallito que antes de regresar a la variable, debería haberse puesto U de 0 a U de X, ¿no? Porque luego se invierte en los límites. Aunque veo que luego regresó a la variable original y no hay caso, porque eso también le digo a mis alumnos. Pude haber hecho la integral y evaluar en las U's, pero con la U de 0 y la U de X, que eso hace que se inviertan los límites de integración y ya no regresar al original o regresar al original como se hizo. Bueno, eso fue un detallito más así de que para que no se presta confusión, ¿no? Y el otro que estaba comentando, pues creo que básicamente, de hecho, alguna vez aquí tratamos de sacar un artículo con ecuaciones diferenciales, pero hay otras integrales como esa de Fabricio Caputo, me parece que por ahí hay otros trabajos, pero hay sus dudas si realmente es integral derivada fraccionaria. Creo que por ahí hay unos autores rusos en que comentan algo sobre no localidad, que parece que no cumplen esas otras. O sea, ya son detalles más teóricos de matemáticas, ¿no? Pero creo que esas dos que principales, la de Caputo y la de Riemann-Liouville, vendrían siendo pues básicamente como dos diferentes extensiones del concepto de derivada, ¿no? Si estoy en lo cierto, ¿no? Así es, doctor. Sí, muchas gracias le agradezco mucho su comentario. Efectivamente, ahí en los límites, pues solamente hay que hacer el cambio y lo como dice, al final se regresa, pero siempre es importante, como usted lo menciona, aclararlo, ¿verdad? Para que no se queden por ahí esos límites. Y sí, efectivamente, estas son las dos definiciones, digamos, las principales. Hay otras, como usted nos menciona, que a lo mejor, pues no se tiene la certeza todavía porque aún no están demostrables. Creo que la de Kobayashi Sumiso es la que está un poquito más cercana a la que puede cumplir con todas las propiedades, pero se extiende un poquito más a lo que es ya la teoría de grupos. De hecho, casi lo define como conjuntos y ciertas propiedades. Así es, doctor. Gracias por su comentario. Sí, realmente, pues la idea de esto es que eso sirve para modelar cosas, no hay discontinuidades, ¿no? Precisamente para cuestión de yacimientos petroleros y todo eso, que creo que de ahí cuando hice mi trabajo, pues mi asesor, bueno, que ahorita están en muy mala lengua porque mi asesor pues fue ruso, ¿no? Y ya ven ahorita cómo están los rusos con el problema que hay, pero haciendo caso omiso a Putin y a los que hacen sus detalles, ¿no? Y bueno, y eso de que te de Fernando Brambila, de hecho, pues fue mi profesor también aquí digamos, cuando yo estaba en la maestría. Y como digo, pues ahorita dirán algunos que, pues cuando hicieron eso del pozo petrolero, pues era la ciencia neoliberal. Digo, Sí, comentando aquí las cosas que pasan, ¿no? claro. Pero pues, sí, son cosas importantes de que cuando quiero modelar cosas de tipo discontinuo, y como digo, se usan teorías de distribuciones que son funciones generales, como pasa con la delta de Dirac, que ya pues trata de extender esa idea de funciones, pero realmente pues la delta directa no es propiamente una función, sino una funcional, diríamos en este caso, ¿no? Ya cuando hablamos de los conceptos matemáticos. Pero Así pues cuando dicen la realidad es canija, entonces para poder modelar bien la realidad necesitamos matemáticas pero potentes, o sea, esto es creo que la moraleja de este asunto, ¿no? Así es. Lo ha dicho perfectamente, doctor. Estas derivadas integrales funcionales es para mejorar y modelar sobre aquello que no es continuo. O sea, tenemos esas herramientas del cálculo, pero en muchas de las ocasiones, como en este caso los petroleros, pues el modelo no era tan exacto y requería de nuevas herramientas. ¿Cuáles son esas matemáticas potentes, como lo dice el doctor? La derivada fraccionaria y no necesariamente la transformadas de derivada débil. Entonces, Sí. para eso es para mejorar aquellos modelos. Y normalmente me preguntan mis alumnos, bueno, profe, pero entonces, qué modelo puedo escoger, digamos, físico para que sea del real? Y siempre digo, el que quieras, el modelo que tú quieras siempre va a tener un error, entonces ese te lo va a mejorar o te va a dar las técnicas. Claro, dependiendo de lo que quieras. Si no te importa tanto el error, pues puedes tomar algo como que un modelito con continuo, pero si quieres algo con mucha exactitud, ahí está el fraccionario. Gracias, doctor. Ok, muchísimas gracias, doctor Gerardo. Paola, adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Bueno, mi pregunta va más a que, bueno, el tema en general, pues yo no tenía idea de que existían ese tipo de derivadas, ¿no? Y pues
al menos los que estamos aquí presentes, creo que somos estudiantes de nivel superior. Entonces, ¿por qué ese tipo de derivadas no se abordan en temas, por ejemplo, en niveles como lo pueden ser, a lo mejor bachillerato no tan como que específico, pero al menos tener la idea de que existen este tipo de derivadas, ¿no? Y en media superior, o sea, ¿por qué no se aborda si realmente tiene una aplicación muy importante, ¿no? Entonces, hacia eso va. Sí, gracias, Paola. Sí, fíjate, de hecho, no se abordaba porque, digámoslo así, se tenía el concepto, por decirlo así, matemático, algebraico, pero había muy poco de aplicación. Es decir, era prácticamente abstracto. Pero también otro de los, digamos, impedimentos por los que a lo mejor no era tan fácil incluirlo era porque para poder por ejemplo, dar una materia como cálculo fraccionario, se requieren de ciertos conceptos, como cuáles. En primera instancia, así como con requisito fundamental, la función gamma. No solamente la función gamma, después vemos la función beta, la función extensiones, etc. Es decir, requería de una serie de herramientas que básicamente tenía que primero cursar algunos temas para posteriormente agregarlo. ¿Y eso qué implicaba? Bueno, implicaba en los planes estudiantiles agregar un semestre o quizás un año más. Entonces, desde el punto de vista de los planteles o de las universidades, pues no lo vieron con buena vista el poder extenderlos un año más. Es como decirle, pues en vez de graduarte en 4 años, te vas a graduar en 5. ¿Ah? Ahí ese fue como que el primero. Aparte decían, bueno, ok, lo vamos a incluir y quizás para pues el matemático o el físico no tenemos problema, ¿verdad? Porque es abstracto, pero ¿qué pasa con las ingenierías que a lo mejor necesitan verlos para los geólogos? Ahí era como que el origen donde se pudo, en México en específico, detener un poquito. En algunos otros países no, sí ya se están implementando como materias, llevas cálculo diferencial 1, 2 y luego ves cálculo fraccionario, pero principalmente fue por esa parte de la parte de la inclusión de los temas donde se fueron deteniendo un poquito más. Ahorita no, ahorita como ya está empujando más por todas las aplicaciones, realmente ahorita algunas materias ya se están dando seminarios, por ejemplo, en la UNAM ya hay materias, ya hay seminarios, ya hay cursos que tú los puedes tomar como si fuera una especialización, pero aún propiamente no se está estableciendo como un criterio general. Es lo que buscamos. Ojalá y que se pueda dar esa parte, como bien lo decías, Paula, que a lo mejor el estudiante le amplíe esa gama. Y ahorita sí están con talleres, con cursos, pero la idea sí es incluirla en el programa, al menos sobre los que sí están interesados, como por ejemplo como tú, Paula. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntarle a Alberto? Creo que levantó la mano Bueno, Gerardo. sí, y otra vez comentaba, sí, precisamente como que se hace trabajando un poquito de ver algunas bases de análisis matemático, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí está el ejemplo de la famosa escalera del diablo que se mostró de la función de Cantor, ¿no? Que pues eso lo ve uno en análisis matemático. Al menos como, lamentablemente aquí en la Facultad de Matemáticas, un tiempo atrás había un curso de introducción a análisis matemático en LEM, pero al verla modificado el plan de estudio le dieron cranga a eso. Entonces siento que perdimos ahí porque ese tipo de cosas de esas hacen falta cuando uno se quiere meter esos temas para poder tratarlos en serio. Entonces hago aquí un poquito mi comentario. Ni modo la crítica porque pues a veces como que tratan de eliminar los contenidos matemáticos. Es una tendencia lamentable cuando debemos ir en sentido contrario porque ya ven lo que nos piden las aplicaciones. O sea, tener unas buenas bases. Entonces es un comentario complementario a lo que se dijo ahorita Paola, ¿no? Así es, exactamente, doctor. Esas son las bases y como usted lo dice, a veces se quitan o se ven muy, pues ahora sí que por encimita nada más un semestre y eso limita porque a la hora de que, por ejemplo, veamos el tema y el alumno quiere extender su muestra de interés, pues sí se va a encontrar con que se requieren ciertas herramientas que a lo mejor no las ha visto en la facultad o se vieron poco. ¿Y cuál es la única solución?
pues investigar por su cuenta. Y yo creo que a lo mejor en un mal escenario, pues es que a lo mejor ni siquiera en mucho tiempo hubo cursos disponibles de eso. ¿Dónde lo hago? O publicaciones. Entonces, no se tenía, digo, paradójicamente no, con toda la información en internet, no se tenía tanta información para eso. Hoy no, y sí hay grupos de cálculos fraccionarios donde se comparte todo esto y lo que se busca es precisamente divulgar para que obviamente los estudiantes, como lo comentó la señorita, puedan, con esa pequeñita parte que cada uno aporta, pues, la curiosidad y que ellos mismos vayan aprovechando estos modelajes que los van a aplicar muy seguramente cuando vean una especialización. No se diga todo aquello que esté aplicado con un modelo matemático y quieres mejorarlo, repito, siempre es cálculo fraccionario. Gracias. Vamos a escuchar a Oscar, la pregunta de Oscar, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era con respecto a la última parte que habló sobre que teniendo pues, una integral fraccionaria se puede llegar a la integral, digamos la normal que conocemos, ¿no? De cualquier función. Mi pregunta es si en sentido inverso también se pondría, o sea, partir de la integral, digamos la normal para llegar a las fraccionarias, o si esta relación es solo pues unidireccional, ¿no? Desde la fraccionaria hasta pues, la normal. Sí, ahí en ese caso sí, porque por ejemplo, de la integral clásica, solamente lo puedes resolver con esa parte, pero sí puedes pasar, aquí y hago la aclaración, Oscar, es, por ejemplo, cuando tú tienes la integral fraccionaria con la definición de Riemann-Levy, puedes llegar a la clásica como un tipo de comprobación, así es, puedes hacerlo. Pero, digamos, si tú quieres pasar de la parte clásica a fraccionaria, ahí ya no está, ¿verdad? Porque ahí sí necesitaríamos otra conexión, lo que les hablaba del teorema fundamental del cálculo, que no está tan establecido. ¿Se puede hacer? Sí, solamente que fíjate, aquí, y qué buena pregunta, Oscar, porque sí se puede hacer, pero aquí requeriríamos, por ejemplo, de una definición más completa, que es la que mencionaba, que es la de Kobayashi. Ahí sí, pero ¿qué requerimos para eso? Hablar de campos, de espacios y hablar también de teoría de grupos. Necesitaríamos como que esas herramientas para poder, porque ahí sí, digamos que hay una armonía entre todas las derivadas. Gracias. A ti, Oscar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el ponente? Sí, Isabel, yo. Sí. Adelante, Viviana. Hola, Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy interesante tu ponencia. De hecho, mi duda va tratando como de aclarar esa pregunta, ¿no? De cómo enseñar esa derivada e integral fraccionaria. Entonces, bueno, alguna vez impartí cálculo diferencial e integral y como que tratamos de un profesor y una servidora, ¿no? De que se vean desde la parte algebraica, pero también geométrica, ¿no? El cómo a veces se dificulta entender qué es esto de la derivada, ¿no? Vamos a ponernos un específico, la derivada, que es que la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no? Y cómo a veces la tecnología nos facilita el poder entender eso que estoy haciendo a nivel algebraico, pues qué es lo que está pasando geométricamente y poder entender ese concepto, ¿no? Tan abstracto. Entonces, mi pregunta va a ¿qué tipo de herramientas tecnológicas o tú usas o consideras que son relevantes para poder entender esto de la derivada fraccionaria? Ok, sí, gracias. Sí, bien importante lo que acabas de decir, Viviana, porque yo creo que más en estas épocas donde sí tenemos que tener no solamente la parte matemática o esperar por qué, pero sí tenemos que dar un refuerzo sobre visual para que el alumno tenga una mejor idea de qué es. A lo mejor nosotros la visualizamos porque ya lo conocemos o lo manejamos, pero aún sí tenemos que dar ese refuerzo. En específico,
Por ejemplo, yo utilizo programas para poder hacer las gráficas especializados y decirles, mira, n igual a 1, esa es la primera derivada, pero n igual a 1/2, esta es. Y eso les aclara, pero muchísimo. Dicen, ok, entonces la media derivada va a la mitad. Sí, digo, es como si fueras caminando de un medio, te vas a ir hasta el 1. Perfecto. Entonces ya tiene un concepto más. Y sí, ahí en ese caso, por ejemplo, la herramienta tecnológica es fundamental. No solamente en eso, también, por ejemplo, cuando les explico la función gamma y yo les pongo a la gráfica y le digo, mira, esta es la función gamma. Y eso que te dije de que no vale para -1, son las asíntotas. Acuérdate que las asíntotas. Entonces, utilizo programas gráficos para poder aplicarlos. También utilizo simuladores para poder explicarles sobre lo que son los fractales. Y les empiezo a decir, mira, si lo tratamos solamente como un fractal, como conocemos, tiene mucha simetría. Están bien bonitos, tienen simetría. Pero comparado con el modelo real, hay un error. Y luego les hago otra referencia. Mira, esto es con una dimensión de Cantor y se parece mucho más. Y eso definitivamente es una gran ayuda para ellos. Y realmente cuando ellos lo aplican, porque por ejemplo los geólogos se basan en eso, en los programas. De hecho, las gráficas que les presenté son de geólogos basados en eso, en esa parte, de interpretación. Entonces sí, es importante, desde mi parte siempre es empezar el por qué, parte histórica de desarrollo, después el cómo, cerramos con, en este caso, la parte gráfica de las herramientas para eso. Inclusive, servidor a veces les encarga, ya cuando ya uno ve que manejan bien los teoremas y que arrastraron bien el lápiz, utilicen el programa y compruébenlo, nada más. Pero sí, solo sí, conozco y sé interpretar, nunca al revés, para que solamente lo hagas y sepas tu resultado. Claro. Entonces, ¿alguna herramienta en particular? ¿Cuáles serían? No sé, Cabri, GeoGebra. Sí, bueno, GeoGebra, hay uno que se llama función sólido, que ese te permite graficar inclusive la función gamma. Ya ves que la función gamma o también la función transformada de Laplace, ese te permite también hacerlo de manera más extensa, porque como tiende a valores infinitos, a veces el GeoGebra no te da tanto, es un poquito limitante. Sí, se llama funciones de sólido en las aplicaciones. Ok, excelente, Alberto. Muchas gracias. A ti. Gracias. Vamos a escuchar al doctor Gerardo. Sí, un comentario también ligado a eso de los conceptos. Por ejemplo, la idea de derivada, cuando uno, por ejemplo, también pasa de una a varias variables, pues la idea que muchos vemos los matemáticos que dicen, bueno, es que realmente la mejor aproximación lineal, eso favorece que uno brinque de una a varias variables y no tenga tantos problemas con aquellas paradojas que pasa que puede existir las parciales y no ver el plano tangente. O sea, hay también un concepto matemático. Pero así como pasa con cocinos de álgebra lineal, que bueno, ecuaciones diferenciales se usan mucho para las ecuaciones lineales, pues igual aquí, esto de la función gamma, por ejemplo, que se extienda a números complejos, pues ya son temas que se ven con detalle en variable compleja. Y sí, realmente la extensión, cuando digo, pues, gamma de z, si no me equivoco, pues es de n menos 1 factorial, esa relación para los enteros, que uno lo ve también que es directo, ¿no? Y ya para el caso de es una extensión también del factorial, pero para funciones continuas y ya para el caso de, como una función continua, pero tiene sus polos en los negativos, ¿no? O sea, se extiende el factorial con la liga que hay de diferenciación, como pasó aquí con la parción de aproximaciones lineales para las derivadas, ¿no? Pero digo, estamos hablando de conceptos matemáticos, es cuando ya, pues, le vamos pellizcando un poco como lo que hacen los matemáticos y vean que los lentos necesitan también saber, tener una idea de esto. Y comento, es la gran ventaja que hay ahorita con Internet, es de que uno puede encontrar eso. Entonces, nosotros podemos hacer un poquito de guías, ¿no? Y es como, ¿sabes qué les gusta la mala vida? Pues miren, aquí hay unos conceptos de análisis matemático que pueden leer, aquí está la función de Cantor, el conjunto de Cantor, o monerías cuando dice, oye, ¿y cómo sé que, por ejemplo, un cuarto está en el Cantor, por ejemplo? Y hasta con representaciones de las bases numéricas, ¿no? En base 3 para ver si un número o no está en Cantor. A veces lo veía eso con mis alumnos por ahí, que lástima cuando daba el cursito, ¿no? De introducción al matemático. O sea, la moraleja es de que, pues hay que meterle a las matemáticas y lo bueno es que si a uno le gusta la mala vida, pues tenemos muchos recursos en Internet y podemos pedir ayuda a los matemáticos que conocen de esto, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Así es, doctor, sí, bien lo dijo, porque sí,
la herramienta digital es un complemento idóneo para que se pueda captar o conceptualizar, por ejemplo, lo que dijo, la función gamma para los complejos, imagínense una gráfica. Entonces, claro, como lo dice usted, yo también pues soy, bueno, mis maestros son de la vieja guardia y otros, todo a mano, pero quizás hoy, quizás esto lo podemos aplicar, y sí, quizás para algunos, pero creo que para fines prácticos, para la mayoría, sí es muy importante mostrarles gráficamente lo que es, lo que representa, cómo es, pero, como le decía a Viviana, sí, solo sí, conozco del tema y sé cómo hacerlo anteriormente, porque si no es un poquito complicado nada más visualizarlo sin entender el por qué. Sí, igual, por ejemplo, aplicaciones, por ejemplo, procesos de imágenes, donde de repente hay discontinuidades, pues también aquí se aplica este tipo de herramienta, ¿no? Para algunas cuestiones, ¿no? Pero como digo, pues son temas selectos de matemáticas que, pues, y digo, sí, la herramienta, por ejemplo, yo con mis alumnos también, ahorita que soy también de cálculo, pues he usado mucho GeoGebra para visualizar cosas, ¿no? Pero pues hay otras herramientas. Cuando no puede GeoGebra, pues veo otro tipo de software que me pueda ayudar a visualizar en la medida de lo que sea posible, ¿no? Pero pues también apoyándonos con la base matemática. O sea, hay que atacar por los dos frentes para que se pueda entender bien el concepto. Así, exactamente. Y sobre todo también una parte muy importante, porque a veces creo que también, a veces, por ejemplo, me ha tocado impartir esto, algunas aplicaciones, pero para nivel, por ejemplo, específico para ingeniería civil o para geología. Entonces, a mí la herramienta didáctica me es muy útil porque a lo mejor el ingeniero civil o la parte de ingeniería, quizás a lo mejor por su área, su especialización, a lo mejor no sería como a corto plazo tan útil, digamos, meterse mucho a conceptos, ¿sí? Sino solamente, digamos, ahora sí que lo que necesita, y esa gráfica o esa herramienta como GeoGebra, como función sólido, le permite visualizar, decirle, mira, esto es lo que necesitas, aquí está visualizado y vamos a hacer este procedimiento. Pero, y siempre hacemos la creación, no creas que esto es todo. Realmente de aquí en adelante hay otras cosas más. Si tú las quieres seguir, bueno, adelante. Que a lo mejor el estudiante de ciencias, físico o matemáticos, sí tendría que hacerlo porque obviamente es su área y tiene que extenderlo un poquito más. Como digo, leer la letra chiquita, ¿no? Como diríamos acá. Sí, La sí, parte eso es matemática. bien importante. Sí, así es. Muy bien, muchísimas gracias. Si no hay otro comentario, pues me voy a permitir leer la constancia. Voy a voy a compartir mi pantalla. Compartir. Ok. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿Se ve? Sí, lo vemos. Gracias. Sí. Muy bien. El Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia al doctor Alberto Mario Jorge Gutiérrez Flores por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, RECINEM, con Cómo enseñar la derivada e integral fraccionaria, llevada a cabo el 9 de mayo del 2022 por la plataforma Microsoft Teams, firma la secretaria académica Marta Jareo Cumul, la coordinadora del EM, Estelita García, y la representante del comité, que es la maestra Viviana Guadalupe Ascorra Novel. Okay. Muy bien, y pues más que nada volver a agradecerle, doctor, por esta interesante plática que seguro nos va a servir tanto a los que trabajamos con la educación como a los matemáticos, porque tenemos aquí igual compañeros matemáticos docentes y estudiantes de la licenciatura en enseñanza. Al contrario, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación a RECINEM y obviamente a ustedes, al comité organizador. Muchas gracias a Viviana también por las facilidades. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si la maestra Estelita o Viviana quisieran comentar para el webinar siguiente. Sí, el webinar siguiente se realizará en 15 días. Ya les estaremos enviando la información con respecto a el ponente, el resumen de la misma
Y bueno, pues agradecerle su presencia en este ciclo del webinar que cierra en 15 días con su última sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar. Nos vemos. Pues muy interesante. Aquí aplauso y también virtual, ¿no? Sí, aplausos virtuales. Muchas gracias.